Vamos a empezar con unas palabras respecto a Yom HaZikaron, el día en el cual recordamos a los soldados caídos en las guerras de Israel. Y luego vamos a pasar a Yom HaAtzmaut, a hablar de otro aspecto del Estado de Israel. Ese es nuestro objetivo de hoy. ¿Les parece bien? Sí. Yo tengo calor, ¿puede ser? Vamos a ver. Esto es claro, si ustedes tienen frío, yo tengo calor. Siempre funciona así. Cuenta una vez que alguien se le acercó al Rab Shlomo Zalman Auerbach, quien fuese uno de los grandes sabios de la última generación, de esta generación. Grandes sabios. Él era Jaredí, pero tanto el mundo Jaredí como del público Dati Leumí. Yo tuve el mérito de estudiar con un alumno de él. Fue alumno de él solamente 46 años. Solamente. El Rav Nebenzahl, el Rav de la ciudad vieja de Yerushalayim. Alguien se le acercó y le preguntó: Rav, quiero ir a hacer tefilá a Kibrei Tzadikim, a tumbas de sabios. ¿A dónde me recomienda ir? Hay una costumbre que es ir a tumbas de sabios a rezar, a pedir. Paréntesis, no le pedimos al sabio absolutamente nada, sino que se le pide al Kadosh Baruj Hu en mérito de los sabios enterrados en aquel o cual lugar. ¿Sí? Cuando uno va a Meharat HaMachpelah, uno no le pide a Abraham, a Sarai, Yitzhak, Rivka, Lea y Jacob, sino que pedimos al Kadosh Baruj Hu en mérito de los sabios, los tzadikim, acá enterrados. Entonces se acercó una persona y le preguntó: Rav, ¿a dónde puedo ir a hacer tefila? ¿A la tumba de qué sabio? Y el Rav Auerbach le dijo: no hace falta que viajes hacia el norte. Muchos de los grandes sabios, tanto de la época de la Mishnah como posteriores, entre ellos Rabbi Shimon Bar Yochai, están enterrados en el norte de Israel, alrededor de la zona de Tiberias. No hace falta que viajes al norte. Anda acá, al monte Herzl. Sí, el Rabbi Auerbach viene en Yerushalayim, en Mea Shearim. Anda al monte Herzl, que ahí está lleno de tzadikim. Monte Herzl, ¿qué es? Es el cementerio militar. El cementerio militar. Dicen nuestros sabios: Arugei Malchut en kol briá yeholá lamod bemechitzatam. Sí. Rav Shlomo Zalman Auerbach. Dicen nuestros sabios: Arugei Malchut en kol briá yeholá lamod bemechitzatam. Significa aquellos que son asesinados por el hecho de ser judíos. No hay criatura que pueda llegar al nivel de ellos en el mundo venidero. No hay. Ahora fíjense que cuando habla de aquellos que fueron asesinados por ser judíos, Arugei Malchut, no dice si son en su forma, en su plano individual, si son tzadikim o no lo son. El Rav Kook hace una diferenciación. Dice que hay personas que son tzadikim en forma individual y hay personas que son tzadikim en forma colectiva. O sea, puede ser que en su dimensión individual, personal, particular, no sean tzadikim, pero en su dimensión colectiva sí lo sean. ¿Haciendo referencia a quién? Obviamente a los soldados del ejército de Israel. No todos los soldados son tzadikim en su forma individual, pero a nivel colectivo sí lo son. ¿Por qué lo son? Porque un soldado está dispuesto a dar su vida para que el pueblo judío siga en su tierra y siga existiendo. Eso es un soldado. Eso es un soldado. Una persona que está dispuesta a dar su vida para que vos y yo podamos estar hoy acá. Escribe un poeta judío
israelí de la época de la creación del Estado de Israel. Nosotros somos, y es una frase del Palmaj, nosotros somos la bandeja de plata que sobre ella fue servido el Estado de Israel. Referido a los soldados. Cada soldado está dispuesto a dar la vida para que vos y yo podamos estar acá. Un soldado que muere por ser soldado es un tzadik. Y no hay criatura que pueda estar en su mejizá en el mundo venidero. No hay criatura que pueda llegar a lo que él llega en el mundo venidero. Y entonces nosotros llegamos a Yom HaZikaron. Llegamos al día de recuerdo de los soldados. Es un día de duelo nacional. Cosa que de por sí es conmovedora. No sé otro país en el mundo que tenga un duelo nacional. Un duelo nacional. Lo mismo que Yom HaShoah. Yom HaShoah, este año cayó, ¿qué día de la semana fue? La semana pasada, ¿qué día fue? Jueves. Empezó el miércoles a la noche. El miércoles tengo un hijo que nació en Yom HaShoah. Pobre, nunca se lo festejamos en su fecha. Quisimos el miércoles, antes del anochecer, con mi esposa, ir los tres a comer algo, un helado, un falafel, algo para estar con él por su cumpleaños. Es bueno cada tanto que los padres estén con sus hijos de a uno y no en paquete. Justo en el momento que podíamos los dos, le dijimos vamos a comer algo. En el camino empezamos a llamar. En el camino de mi casa hasta Modín, de 10 minutos más o menos. Empezamos a llamar por teléfono a ver a dónde podemos ir. Son las 5 de la tarde. La salida de las estrellas es a las 7:30, 7:40. Llamamos a un restaurante. ¿Nos atienden? No, está cerrado. Llamamos a la misma cadena de restaurante, pero en el shopping. No, a las 4 todo cerrado. ¡Ley! Ley nacional. Yo no la conocía. Sabía que estaba todo cerrado en Yom HaShoah. No sabía que había una hora específica que todo tenía que estar cerrado. Ley nacional. 4 de la tarde, todo cerrado. Hay distintos niveles de negocios hasta que ahora pueden estar abiertos. Al final encontramos una heladería que estaba abierta y al lado había un falafel. Entonces, Baruch Hashem, pero a las 6:30 empezaron a cerrar todo. A las 7 ya está. A la heladería llegamos a las 7 menos 10, nos entendió con la persiana baja, porque le pedí por favor en el cumpleaños un helado. Un helado. Día de duelo nacional. Yom HaShoah. Yom HaZikaron. Igual. Creo que todavía más fuerte. En Israel se dice que Israel es el único país del mundo en el cual cada ciudadano es un soldado y cada soldado es ciudadano. O sea, acá todos somos parte, así WhatsApp. Bueno, vos como mujer no vas al ejército, está muy bien, así es la halajá. Pero tus hijos sí van a ir, tu marido probablemente fue, tu vecino. O sea, esto es parte de la vida de todos. Fíjense la diferencia. Golda Meir dijo una vez: ¿cuándo va a haber paz con los árabes? El día que quieran más a sus hijos de los que odian a los nuestros. Todavía no pasó. Sí, pero entendamos, o sea, acá hay una realidad que es defendernos para seguir viviendo, para seguir existiendo. Entonces el Rabbi Auerbach dijo: en el monte Herzl son todos tzadikim. Llega Yom HaZikaron,
otro día de duelo nacional. Otra vez, yo no conozco en otro lado del mundo que pase algo así. Duelo nacional por soldados. Y el país está de duelo. No se abren lugares, como dije antes, shoppings, restaurantes, esto, lo otro. Todo cerrado. La radio solamente apuntada a eso. La televisión no tengo, pero me imagino que también. Todo apuntado a eso. Las noticias, todo apuntado a eso. Las escuelas, todo apuntado a eso. Van a ir ahí al cementerio. Van a ir al cementerio. Van a ver en cada tumba de un soldado caído. Van a ver una vela. Van a ver una bandera de Israel. Van a ver un soldado cuidando el lugar, recibiendo a los que vienen. Recorran. Van a ver. Cada tumba es así. Porque aquí hay una conciencia nacional. Por un lado, la importancia de la vida. Por otro lado, del legado que dejan con la muerte. Y por otro lado, agradecimiento. Agradecimiento de que yo estoy acá porque ellos dieron sus vidas. Ahora vamos a la parte alágica. Minuto de silencio. No es una costumbre judía. No es una costumbre judía de recordar a través de un minuto de silencio. Es una costumbre no judía. Ahora bien, ¿qué hacemos? Va a haber un minuto de silencio hoy a la noche, va a haber un minuto de silencio mañana a la mañana. ¿Qué hacemos? Vamos a respetar ese minuto de silencio, no vamos a respetarlo. Lo que hacemos es lo siguiente. Seguir la vida como que no pasó nada es ofender a el resto del público israelí que sí considera ese minuto de silencio como un momento de respeto. Si bien yo no estoy obligado a vivir según lo que los no religiosos viven, pero podemos encontrar una opción que sea buena y saludable para todos. ¿Cuál es? En el minuto ese, paro. Pero no hago silencio, porque no es mi forma de recordar y así no leo el alma de nadie, sino que digo un capítulo de Teilim. Un minuto puedes decir 3 o 4 capítulos de Teilim. Si no te acordás solamente uno, decilo 5 veces, 4 veces, no pasa nada. Y que sea la elevación de las almas de los soldados caídos. Y de esa forma respeto la sensibilidad del resto del pueblo. No estoy haciendo nada prohibido. Al contrario, ahora digo un capítulo de Teilim y elevo las almas de aquellos que no están. El hecho de unirse y no festejar o hacer cosas que tengan que ver con alegría. Por un lado estamos en Sfirat HaOmer, así que es parte del espíritu del día de hoy. Por otro lado, no pasa nada, está muy bien hacerlo. Y de esa forma nos unimos a el duelo general del pueblo. Siempre desde la concepción de el recuerdo, el agradecimiento. Y es interesante, yo no sé si en inglés hay, supongo que sí. En hebreo sí, hay una página web. No sé, se llama Izkor o Otakbura. Señal de valor. Señal de valor. Que vos entrás y empezás a ver los soldados caídos. Y empezás a escuchar y ver sus historias. ¿De qué forma cayeron? ¿Cuál fue su acto heroico por el cual cayeron? Y hay historias que no podés creer. Quizás una de las, en el último tiempo, de las más conocidas, Roy Klein. Que parecen historias del Talmud, historias de... Las vimos hoy en día. Estaba en un operativo. Los árabes tiraron una granada. Era el jefe de su grupo. No sé cuántos soldados había alrededor de él. Roy Klein, no sé cuántos años tenía, por ahí 31 años, una cosa así, casado, hijos. Hizo una cuenta muy rápida.
Si alguien no salta arriba de la granada, entonces todos van a morir. Y saltó él. Y él murió. Y salvó a todo su grupo, todos los soldados que estaban alrededor, 5, 6, 7, no sé cuántos eran. Ahora, si la historia hubiese terminado ahí, es impresionante. Pero no termina ahí. Porque él cuando salta sobre la granada grita Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ese es su grito. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. ¿Qué soldado? Y no es el único. ¿Qué soldado? ¿Dónde vimos cosas así? ¿Dónde? En el Tanaj. Las guerras de Israel en el Tanaj. Hechos heroicos en el Talmud. Estoy hablando con ustedes de hace, no sé cuánto, 14 años atrás. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Y Manuel Moreno fue asesinado, no me acuerdo hace cuánto tiempo, 11 años atrás, más o menos. La foto de Manuel Moreno todavía no se conoce. Su foto. ¿Por qué no se conoce? Porque él llegó a infiltrarse en una parte muy avanzada en el Hezbollah. Y parte de lo que hoy hay infiltrados en todo el mundo árabe tiene que ver con él. Y si su foto se conoce, entonces muchos agentes secretos hoy en día podrían caer también. ¿Está claro? Hace 11 años más o menos que falleció, que fue asesinado, y todavía no conocemos su foto. Cuando lo enterraron, el Ramatkal, el jefe general del ejército de Israel, dijo que el ejército de Israel es el mejor soldado del planeta, el mejor ejército del planeta. Dentro del ejército de Israel, la mejor unidad se llama Sayeret. Sayeret son los que pasan lo más difícil. Y dentro de esa unidad, el mejor soldado era Manuel Moreno. O sea, el mejor del mundo. Así lo definió el Ramatkal. Para que entendamos de quién estamos hablando. Una vez, en un operativo dispararon y... O sea, el jeep, creo que estaba en un jeep. Cuando dobló el jeep había una especie de emboscada. Y de ahí lo mataron. Del otro lado del enemigo, en Siria. Cuando alguien cuenta que él, tenía un cargo muy muy importante y que un soldado simple tenía que encontrarse con él por un tema y no sabía quién era, nunca lo había visto. Y cuando llegó a la oficina vio a un soldado limpiando el baño. Y le dijo: tengo una reunión con Manuel Moreno. Y él le dijo: sí, a las 5. Son las 4:55, enseguida te atiendo. Limpiando el baño. Como el soldado más bajo. Soldado religioso, con una humildad impresionante. Y una vez hablando con otro soldado, mientras estaban en el helicóptero, le dijo Manuel Moreno a otro soldado: decime, si ahora nos derriban el helicóptero y te quedan 5 segundos de vida, ¿qué haces? ¿Qué haces? El soldado pensó y dijo: nada, ¿qué voy a hacer? Y Manuel Moreno dijo: estás equivocado. ¿Por qué? Porque los 5 segundos, tus últimos 5 segundos de tu vida representan el motivo por el cual viviste. Entonces, ¿qué haces? El soldado pensó, no encontró respuesta. Y Manuel Moreno dijo: vos tenés que hacer lo mismo que yo haría. Decir Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Miren qué soldados.
¿Qué soldados? Hoy leí la historia de un soldado que entraron a Gaza, franja de Gaza, a lo que se llama purificar casas. ¿Qué hacen los terroristas? Entran a casas de civiles y desde ahí tiran bombas. Israel, en un exceso de estupidez, manda a sus soldados a Gaza para, en vez de herir a civiles, ponemos en riesgo la vida de nuestros soldados para que vayan casa por casa viendo de dónde tiran las bombas y eliminando los puntos de cuál tiran bombas. En vez de mandar un avión y hacer boom, ya está, sin necesidad de poner en riesgo la vida de nuestros soldados, ¿no? Un grupo de soldados entra a una casa y el jefe les dice, revisan la casa, el jefe les dice, quédense en esta habitación, es la más segura de todas. Porque jamás no son tontos, saben que los israelíes están entrando a distintas casas. Entonces las casas, o que tienen bombas adentro, abrís la puerta y explotás, o que muchas veces tiran proyectiles a las casas que el ejército va a revisar. El jefe de la unidad les dice, quédense en esta habitación, es la más segura de todas. A nivel estructural, la más segura de todas. El jefe se va. Uno de los soldados sale de esa habitación. ¿Por qué? Porque ahora tiene 5 minutos. ¿Qué se hace 5 minutos de descanso? Hay que ponerse los tefilín. En el medio de Gaza. En el medio de Gaza. Saca sus tefilín. Se los pone. Los otros soldados los ven afuera de la habitación donde el jefe le dijo que se queden. Y empiezan a salir todos, 5 o 6 soldados más. Y le piden por eso los tefilín. El soldado que tenía los tefilín era religioso, los otros no. No. Le piden por eso los tefilín. Y así cada uno de los soldados se pone los tefilín en un 30 segundos, en un minuto. Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, y se los pasa al otro. Termina de ponerse los tefilín el último, ahora, en la última, en 2006. Y una bomba, Nuntet se llama, Neged Tankim, contra tanques, ¡boom! Directamente a la habitación donde el jefe les dijo que se queden. Se salvaron todos por los tefilín. Miren qué soldados. Tefilín en Gaza. Viernes a la noche, un barco israelí está frente a los ¿cómo se llama? El Hof, a la playa de Gaza, arriba, en la parte de arriba del barco, sí, no se ve, no sé cómo se llama, el cielo, 4 soldados mirando en todas direcciones, viernes a la noche, el resto de los soldados, Kiddush, en la parte de abajo. Kiddush. ¿Son todos religiosos o no? Uno que otro que sí, que es el que mueve las cosas, el resto no. Kiddush. Reciben una bomba directamente al barco. Esas bombas inteligentes que rastrean metales, calor, directamente al barco. Boom, pero no hay pum. La bomba choca contra el barco, pero no explota. Choca contra el barco, pero no explota. Los 4 soldados que estaban arriba por el choque, son cientos de kilómetros por hora, por el choque y los, ¿cómo se llama? Las cosas que vuelan por el choque, caen al agua, mueren, los 4. Los que están abajo no les pasa nada. Lo que le pasa al barco es que el barco, por la fuerza del impacto, sale volando. ¿Sí? Sale volando del agua. Es que es volando. ¿Cuánto? Unos segundos que el barco, no sé de qué tamaño era tampoco, se eleva por sobre las olas, sobre todo, y queda suspendido en el aire hasta que vuelve a caer.
Los árabes tiran 2 bombas. Una, que fue la primera, que no explotó. La segunda sale unos segundos después para completar lo que la primera tiene que completar lo que hizo la primera. La segunda bomba, cuando llega al barco, no lo encuentra. ¿Por qué no lo encuentra? Porque el barco está en el aire. Son segundos, décimas de segundos. El barco está en el aire. Entonces no lo encuentra. Sigue de camino. Y explota unos kilómetros más adelante contra otro barco egipcio. ¿Está bien? Kiddush de Shabbat en un barco israelí que lo está defendiendo. 4 soldados muertos. Para que nosotros estemos acá. Tenemos que tomar conciencia, ya termino. Tenemos que tomar conciencia de qué estamos hablando. Vos ves un soldado y no tenés que decir, uy, qué lindo que es. No. Tenés que pensar que... No se atraganten. Tenés que pensar que hay un diálogo acá que quiero escuchar. ¿Qué pasa entre ustedes dos? Tenés que pensar que están dispuestos a dar la vida por vos. No porque se van a casar, sino porque están dispuestos a dar la vida por vos. Veo que el tema de los soldados les habla, ¿eh? Varias coloradas acá. No coloradas de pelo, coloradas de... Entonces tenemos que entender de qué estamos hablando. No tenemos que vivirlo como un día más. No tenemos que verlo como una cosa más. Tenemos que entender de qué estamos hablando. ¿Preguntas hasta aquí? No. Ok. Vamos a pasar a nuestras fotocopias entonces. Página 61. Muchas veces escuché distintos educadores, Rabanim incluso, en la diáspora, diciéndole a la gente que jóvenes no hagan aliyá porque en Israel es fácil perderse. ¿Escucharon esto alguna vez? ¿No? En Israel es fácil perderse. ¿Por qué es fácil perderse? Hay Waze. ¿Saben lo que es Waze? Sí. ¿Por qué es fácil perderse? Porque hay muchos jóvenes que hacen aliyá y pierden la relación con su comunidad. Y entonces asimilan dentro de Israel mismo. Pierden su parte religiosa. En las comunidades de la diáspora están más allegados a lo religioso. Llegan acá y lo pierden. Bueno, vamos a ver qué les decimos a estos rabanim. Estos morim, morot. ¿Tienen razón? ¿No tienen razón? ¿Es correcto? ¿Es incorrecto? ¿Qué opinas? O sea, que sí pasa, pero no porque sea Israel. No porque sea Israel. Por Ok, y ala, vamos a ver. ¿Quién quiere leer? En español. Tu parte argentina, che. No, espera que va a leer. Si no, se nos... ¿Querés leer o no? Pusiste cara, no deja. Dale, lee. No quiero mencionar. Es culpable el sionismo del abandono de la observancia por parte de miles y miles de judíos. Escuchamos muchas historias sobre miles de judíos que al instalarse en Eretz Israel abandonaron el estilo de vida religioso o comunidades enteras en el exilio de las tradicionales y al llegar a Sion tiraron la cruz. Sí, nuestra pregunta. Escuchamos casos así. No solamente ahora, sino que a lo largo de toda la historia. ¿Sí? De los 71 años que estamos por festejar el jueves, incluso desde el principio del sionismo, escuchamos esto que tiró la kipá. Tiró la kipá. Sí. Todo esto no demuestra que mejor hubiera sido que el sionismo no aparezca sobre la faz de la tierra. Sí, si no hubiese sionismo, entonces quizás sería todo mejor. La gente no tiraría la kipá, ¿no? Mejor vivir en Brasil con kipá. Es una pregunta también interesante. ¿Qué es preferible? ¿Vivir un religioso que vive en la diáspora o un no religioso que vive en Israel? ¿Qué es preferible?
Pero esa es otra pregunta. ¿Qué les pasa a ustedes dos? De nada. ¿Siguen con los soldados? No, no. Ah. Que no se llama Sol. ¿Qué? Que no se llama Sol. ¿Quién? A la hija de una señora en Ecuador. Se estaban contando. Sumamente interesante. Y si quieres más, yo nací una semana después. No sé si entendiste. Me gustan tortas de queso generalmente o con dulce de leche. Sí. Para responder a este interrogante debemos prestar atención a una serie de importantes detalles. ¿Acaso el sionismo es la causa? Es menester recordar que el movimiento iluminista emancipatorio laico antecedió al surgimiento del sionismo político en varias décadas. Muy bien, entonces en otras palabras. ¿Cuándo empieza la asimilación en el pueblo judío? En la escala, el llamado iluminismo. El iluminismo empieza en Alemania, más o menos a mediados del 1800. Moisés Mendelssohn. Tenemos que ser judíos dentro de casa y no judíos afuera. ¿Por qué? Porque nos odian por ser distintos. Si vamos a ser igual a ellos, entonces los no judíos no nos van a odiar. Idea conmovedora hasta las lágrimas. La Shoah, que empezó también en Alemania, nos demostró que estaba sumamente equivocado. Nos odian siempre, no importa por qué. ¿Está bien? No hace falta saber, no importa por qué. Ahora bien, el iluminismo antecede al sionismo. Cuando hablas de asimilación, la asimilación no la empieza el sionismo, la empieza el iluminismo. Entonces, no le eches la culpa al sionismo de la asimilación. Punto número 1. ¿Sí? El sionismo empieza a los finales de 1800, el iluminismo empieza a mediados de 1800. 50 años antes, aproximadamente, sí. Sí. El abandono masivo del estilo de vida observante se inició antes del inicio del sionismo político. Las sinagogas reformistas florecían por toda Europa y habían ya borrado a Jerusalén de su libro de registro. Ok, punto entonces también muy importante. Muy importante porque el iluminismo entiende, el reformismo entendía que yo soy más alemán que judío. Y si soy más alemán que judío, entonces ¿cómo voy a rezar por Jerusalén? ¿Que vos no querés Berlín? Quitaron Jerusalén. Los rezos que tenían que ver con Jerusalén los quitaron del Sidur. Después, no sé cuántos años después, pero más o menos desde la declaración de Estado de Israel, el mundo reformista que se dio cuenta que los clientes naturales de ellos, ¿quiénes son? Los sionistas laicos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Devolver Jerusalén al Sidur. Porque si no, mis clientes los estoy echando, los estoy desplazando. ¿Entienden este punto fundamental? Entonces, el iluminismo borra Jerusalén. Cuando hablas de sionismo, no estás hablando de un motivo de asimilación. Eso empezó antes. Y el antes anterior, como movimiento, que no es, o sea, antes de ser un movimiento, estamos hablando del año 1789 con la Revolución Francesa. Igualité, equalité, fraternité, en la cual los judíos dejan de estar encerrados en los guetos, se acaba el numerus claustrus, número de judíos que pueden estudiar en las universidades. Los judíos empiezan a revelar el mundo, lo que se dice. Empiezan a ver mundo. Y ahí empiezan a asimilarse. Como movimiento es a mediados del 1800 aproximadamente. Bien. El sionismo nació. Not yet. Todavía no. Entonces, ¿por qué echar la culpa? Sí.
otros casos lamentablemente con gran éxito. ¿Sí? Polonia, ya conté más de una vez, un tercio, antes de la Segunda Guerra Mundial, antes de la Shoah, un tercio religiosos, un tercio laicos, un tercio sionistas. Polonia, la mayor judería del mundo. ¿Sí? Alemania, los judíos en Alemania, como contra el movimiento iluminista, lo que hacen va a ser que, ¿conocen, por ejemplo, lo que es la Yeshiva University? ¿Sí? Estudias Torah en forma muy seria y junto con eso recibís un título universitario. Los rabanim en Alemania no podían ser rabanim si antes no tenían un título universitario. ¿Sí? Como una contra el movimiento de emancipación iluminista, dicen, está muy bien tener un título universitario, pero no dejo de lado por eso mi parte religiosa. A nivel conceptual, el sionismo religioso está más cercano al judaísmo alemán religioso que al polaco. El polaco era más lo que sería hoy en día Haredim. El alemán eran más abiertos a lo que es el mundo académico. O sea, una discusión que tenemos hoy en día no es nueva. Ya tiene en Europa unos aproximadamente 150 años. La gente no lo sabe esto. La Yeshiva University, que hoy está de Estados Unidos, la base de ella es el centro de estudios rabínicos que se encontraba en, creo que Berlín. ¿Ven? Que estudiaban las dos cosas. Sí. Redes de colegios judíos no tradicionalistas se habían establecido, tanto sea por iniciativa iluminista o socialista, del grupo Bonn. La Alianza Israelita Universal, con sede en París, había abierto colegios en el norte de África, por medio de los cuales la secularización comenzó a influir en el seno de las comunidades sumamente tradicionalistas. Si entonces viene el iluminismo, viene la emancipación y viene y ahora empiezan a expandirse. Ahora hay escuelas, hay movimientos y va a ser la primera vez en la historia que van a venir judíos y van a decir, nosotros somos judíos sin judaísmo. Es algo nuevo, como movimiento. En el pasado hubieron judíos sin judaísmo, pero no hicieron un movimiento. Ahora tengo un movimiento de judíos sin judaísmo. No, para mí el judaísmo es otra cosa, para mí el judaísmo es esto, para mí cada uno lo que quiera, dos hombres se casan en el Beit Knesset, dos mujeres se casan en el Beit Knesset, está todo bien. ¿Está bien? Está todo bien. ¿Cómo? ¿También? A eso no lo conocía. ¿En serio? ¿El perro se bar mitzvah? ¿Y no me invitaron? Wow. ¿Leen la lectura de la Torah o no el perro? Kadish. Itgadal bit. Simpático. Nervioso, sí. Wow. No conocía eso. Brit Milá también le hacen al perro, ¿no? ¿Top? ¿Eh? Y escúchame. Y cuando se casen, ni te cuento. También puede ser, ¿por qué no? Si bien la Torah lo prohíbe, pero hay tantas cosas que la Torah prohíbe y nadie escucha que una más. Sí, seguí. Con o sin sionismo, el proceso de Laicización. Convertirse en laicos. laicización habría avanzado inexorablemente. El hecho de que las leyes del Estado de Israel sean laicas es por efecto de la emancipación y no del sionismo. Sí, otra vez. Entonces, cuando hablamos del sionismo, no hablamos de un movimiento asimilacionista. La asimilación empezó antes. Y muchas personas que luego integraron el sionismo eran personas laicas. Pero no porque el sionismo los hizo laicos. Esos ya eran laicos desde antes. Yo siempre digo que antes que haya laicos, a gran escala, todos que eran religiosos. Si la gente dejó de ser religiosa para convertirse en laica,
Entonces, la primer Din Beheshbon, la primer, como digo en español, los primeros que tenemos que ponernos a pensar qué pasó somos los religiosos. Si hoy solamente un 20%, un 25%, un 30% del pueblo judío es religioso, y el resto se está asimilando en grandes escalas, no voy a decir que es culpa de los religiosos solamente, pero una parte tengo que ver. Evidentemente mi propuesta no era lo suficientemente atractiva, entre comillas, si no voy a abrir un circo ahora, por el cual tanta gente sale afuera. O sea, hay respuestas que no estoy dando. Hay algo en el sistema que no está funcionando. Otra vez, es un porcentaje de culpa pequeño, pero es la cuenta que yo tengo que hacer, es el pensamiento que yo tengo que tener. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? ¿Qué es lo que yo hice mal? ¿Por qué digo que es una parte pequeña? Por varios motivos. El primero es que cada persona tiene libre albedrío. Cada uno elige. Bueno, ahora los religiosos tienen la culpa que haya no religiosos porque la idea no era atractiva. Bueno, pero cada uno elige. Lo mismo uno ve padres e hijos. Si ves padres terribles tzadikim y los hijos salen camino distinto. ¿Es culpa de los padres? Y los padres tienen que pensar un poco qué podrían haber hecho mejor, qué pueden hacer mejor. Pues sí que es culpa de ellos. Y los niños eligen. Tienen libre albedrío. 2. Hay, vamos a llamarlo, no se rían de mi definición, ¿sí? Pero hay algo en el aire. ¿Qué significa hay algo en el aire? Cuando hablamos de sionismo, había algo en el aire. El movimiento sionista no surge apartado de los distintos movimientos que surgen en el mundo con objetivos determinados, como el comunismo, como el socialismo, distintos movimientos, muchos movimientos de liberación nacional que en esa época surgen. La gente en general en el mundo tiene ideales. Hoy en día en el mundo casi no hay ideales. Hoy en día hay mucha gente que deja el judaísmo, pero no solamente el judaísmo, también el islam, también el catolicismo. O sea, hay un movimiento que se aparta de lo religioso en el aire, que también hay que tenerlo en cuenta. También hay que tenerlo en cuenta. Entonces decir, ¿es culpa de los religiosos? Tranquilo. Pero un poquito tenemos que pensar en la propuesta que hicimos. Entonces, vuelvo a nuestro tema. ¿El sionismo tiene la culpa? No, empezaron antes. El sionismo va a estar constituido con personas que fueron parte antes de la influencia iluminista. Ya terminamos. Sí. El Natsir de Volodín lo explica de la siguiente manera. Así como en los días de Ezra y Nehemías arribaron a Eretz Israel judíos de todos los tipos, sabios y necios, píos y transgresores. De la misma forma, hoy debemos oír la voz de Hashem y poblar el país con todos los hijos de Israel y construirlo. Y respecto de los pioneros de Gedera, que hay quien sostiene que no observan los preceptos, debemos decir que ellos estudiaron en colegios no tradicionalistas en el exterior, y los que están acostumbrados a transgredir adquirieron el hábito en el exterior, y Eretz Israel no es la causa de la mala conducta. Sí, entonces ellos no... El Natsir de Volodín fue el rab del Rab Kook. ¿Bien? Él vio el comienzo del retorno al pueblo judío a la tierra de Israel. Lo vio. No sé en qué año falleció, pero el Rab Kook falleció en el año 1935. En el 1935, el Rab Kook. El Natsir de Volodín falleció en 1900, 1890, por ahí. Y uno dice, hay pioneros, son laicos, pero no es culpa de la tierra de Israel. Vinieron así.
fueron educados en instituciones que no apoyan la vida religiosa. No tienen la culpa. Sí. Los resultados de las alternativas al sionismo. Si alguna otra quiere leer o quieren cambiar, se puede. Está bien. Hoy tenemos una suficiente perspectiva histórica como para preguntarnos ¿qué aconteció con los judíos que no emigraron a Israel desde Europa Oriental? Pues sus rabinos temían a la secularización en territorio pagano. ¿Sí? O sea, ya pasaron 71 años de Estado de Israel. Ya pasaron más de 100 años de sionismo. ¿Qué pasó con todos los judíos que los rabanim les dijeron no hagan aliyá? Porque acá hay mucha influencia del mundo laico. ¿Qué pasó con ellos? ¿Podemos verlo o no? O los exterminó físicamente el holocausto o sobrevivieron en Europa Oriental de la posguerra y vivieron bajo regímenes comunistas donde sufrieron el exterminio espiritual. El resto más adelante emigró a Estados Unidos, Europa Occidental e Israel. ¿Acaso el abandono de la tradición en los Estados Unidos fue menor que en Israel? Sí, pregunta. O sea, o fueron exterminados, o murieron espiritualmente por causa del comunismo, o fueron a Estados Unidos, etc. Ahora, entonces los judíos en Estados Unidos, ¿realmente no hay asimilación? ¿Qué tiene la culpa del sionismo de lo que pasa en Estados Unidos? ¿Cuántos judíos hay en Estados Unidos hoy en día? Ese es el error más grande. O sea, 6 millones, 5 millones. No. En Estados Unidos hay una asimilación terrible. 80%. Si se llega a 2 millones de judíos en Estados Unidos, es un montón. Políticamente conviene decir 6 millones de judíos. Pero ya ese número no existe. ¿Existió alguno? Ya no existe. ¿Y qué es culpa del sionismo? No es culpa del sionismo. El sionismo no tiene la culpa de la asimilación. El sionismo es producto de la asimilación en cierta forma. El problema comienza antes. Sí. Diferentes embates castigaron al pueblo judío en esos días. Anda, salteate abajo en el extranjero. En el extranjero, las comunidades judías están compuestas de un núcleo reducido de religiosos que en porcentajes es muy inferior al porcentaje de religiosos en Israel. Sí, en general, la mayoría de los países del mundo, el número de religiosos es mucho menor en porcentaje a la judería que los que hay en Israel. Sí. Aquellos que no son Practicantes se asimilan a paso agigantado, mientras que en Israel la mayoría de los judíos se casan con judíos en matrimonios realizados mayoritariamente de acuerdo a la halajá según la costumbre ortodoxa. Tienen mucho mayor acceso a la tradición judía y tienden a comer más kasher que sus homólogos diaspóricos. Ok, entonces, si vos te pones a comparar el mundo laico en Israel y el mundo laico en la diáspora, ¿qué pasa? En la diáspora la asimilación es enorme. Depende de los países, 50%, 60%, 80%. En Israel también hay asimilación. ¿Pero cuánto? 5%. Las probabilidades de que un judío se case con un no judío en Israel son muchísimo menores a lo que son en la diáspora. No hay ni punto de comparación. No hay ni punto de comparación. Incluso un judío laico en Israel, la mayoría come kasher, aunque ni lo piense, come kasher. Acá culturalmente, generalmente no se mezcla carne y leche. Es un tema de cultura. Hablan hebreo, van al ejército, tienen otra conciencia de Shabbat, día festivo. En la diáspora todas estas cosas no existen. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Entonces la culpa es del sionismo? Sí. El retorno a las fuentes, Hazara Bitshuva, es mucho mayor en Israel que en la diáspora. Sí, a nivel porcentajes. Por supuesto que la situación es espiritual. En Eretz Israel, lejos de ser buena, es difícil. Sí, no estamos viviendo en Israel tampoco una época dorada. Eso está claro. Nadie dice que lo que pasa acá es ideal. Falta para el ideal. Ideal en el mundo no hay. Va a haber, todavía no hay. Pero no le echemos la culpa al sionismo. Vos tenés una mitzvah que hacer, hacela, vení a vivir a Israel, punto. No eches la culpa.
la culpa del sionismo. Al contrario, cuando puedes analizar las cosas, ves que gracias al sionismo el número de asimilación es mucho menor. Gracias al sionismo, sí. El Shabbat no es respetado por parte de la sociedad y cientos de miles de no judíos se han incorporado a la población e influido en el carácter de la sociedad. Pero todo esto es por efecto del iluminismo y no del sionismo. Es más, la empresa sionista en cierta forma ha moderado los efectos del iluminismo, tal como lo vemos al comparar las comunidades diaspóricas con la de Israel. Pensemos en un abuelo judío hace 100 años en Europa Oriental. ¿Qué debe hacer para asegurarse que su descendencia se mantenga judía? ¿Emigrar a América, quedarse en Europa Oriental o emigrar a Israel donde la directiva es mayormente laica? Por supuesto que es muy importante que la educación que reciba el chico sea judía tradicional, pero en esos días no era suficiente. Hijos y nietos de rebeldes hasídicos se vieron arrastrados al secularismo imperante. No cabe duda que emigrar a Israel era la mejor opción y que los que lo hicieron obtuvieron resultados sustancialmente mejores. Muchos de los judíos del norte de África, en vez de emigrar a Israel, lo hicieron hacia Francia, Sudamérica o Norteamérica. ¿Acaso su nivel de observancia ahí es mejor que en Israel? Muchos de los judíos de Yemen optaron por quedarse y al final fueron islamizados, perdiendo toda esperanza de retornar al seno de su pueblo. Entonces otra vez, Israel no tiene la culpa. El sionismo no tiene la culpa. Es algo que tenemos que entender. Entonces cuando alguien viene y te dice, pero la gente ya se pierde. Respuesta, no es que se pierda la gente. Es verdad que hay que buscar marcos. El gran problema que tiene un judío que vive en la diáspora cuando hace Elías, ¿saben cuál es? Primero, hay muchas opciones, es verdad. Vos, en los distintos países del mundo, no tenés muchas opciones. Tenés una, quizás dos, no más que eso. Es verdad. De repente acá se abre un abanico de opciones. Tenés kipá negra, tenés strimer, tenés gorro, tenés kipá srugá, tenés kipá srugá así, tenés kipá srugá asá, tenés kipá srugá así, tenés kipá srugá americana, tenés srugá acá. O sea, cada uno según la pelada donde le aparece. Es un mundo de opciones. Sin ahora empezar a ver y hablar de cada una, no importa. ¿Sí? Tengo muchas formas de ser religioso. No comparto todas, pero no importa. Tengo muchas opciones. En la diáspora realmente tenés una o dos. Pero hay otro problema. ¿Cuál es? ¿No lo sienten ustedes? ¿Saben por qué no lo sienten? Porque están en Mahonorá. Tu casa en Israel. No, es verdad. Ahora les voy a decir cuál es el segundo problema y por qué no lo sienten ahora. Lo van a empezar a sentir el año que viene. Cuando dejen el majón. ¿Cuál es? No la familia. ¿Qué? Comunidad. Comunidad. Si vos en la diáspora sos una persona religiosa, no tenés otra opción. Perteneces a una comunidad, tenés algo que te contiene. ¿Está bien? En el Beit HaKnesset estamos 10, 20, 30. No fuiste un día, el rabino te llama porque no estuviste. Cuando llegás a Israel, el concepto de comunidad es distinto. ¿Por qué? Porque vivís en la ciudad, son todos judíos. Vas un día al Beit HaKnesset acá, otro día vas al Beit HaKnesset de allá. Y se acabó. Lees hebreo, entonces te resulta mucho más fácil acceder a los libros y al conocimiento. La idea de comunidad no está tanto. La idea de pertenencia no está tanto. Y entonces eso queda, ¿qué genera? Genera que uno dice, bueno, no pertenezco, entonces nadie sabe si yo voy al Beit HaKnesset mañana o no. A nadie le falto. Entonces, bueno, hoy estuve, mañana voy a otro lado. Tengo una amistad acá, otra allá, quiero estudiar ahí, quiero estudiar allá. Tenemos una alumna de acá, me dijo que quiero estudiar en una universidad determinada, le dije no vayas. Porque el marco no va a ser bueno. Lamentablemente tiró la pollera. Las que no me escuchan no les va bien, sépanlo. Ahora bien, cuando vos llegás a Israel y estás tu primer año en Mahonorá, tenés el marco, tenés la comunidad. Distinta quizás de lo que tenías allá, pues no hay hombres, pero tenés la comunidad.
tenés Rabanim, tenés Morot, se preocupan por vos, por tu Shabbatot, vas siempre al mismo Beit Knesset en Shabbat. Tenés tu comunidad. Y entonces es mucho más fácil así. Conozco, empiezo a entender qué es lo que pasa acá. El hecho de otra comunidad complica. Y es lo que hace que haya gente que se pierda. Es verdad. Pero el problema no es Israel. El problema es que cuando haces alía, tenés que aconsejarte, tenés que ver a dónde vas a ir, tenés que pensar a qué comunidad vas a ser parte. ¿Y cómo formar tu alía? Lo mismo cuando ustedes salgan de acá, dentro de unos meses. Lo mismo. ¿A dónde vas a ir? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a seguir conectada con el majón, con el judaísmo, con el rab? ¿Cómo vas a hacer? Es exactamente la misma pregunta. Cuando estás solo, es más fácil perderse. Pero no es culpa de Israel. Al contrario, Israel te da sin fin opciones. Mucho mejor.